Muchas gracias por la invitación. No es la primera vez que estoy en este foro y creo que ya desde la primera vez que empezaron los cursos tuve el placer y el privilegio de participar con Baltasar y otros. Y en este contexto, pues lo que voy a hacer, si me permitís, es una aproximación a un tema difícil de descodificar, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de algo que las herramientas científicas normales difícilmente pueden captar, porque tiene mucho de irracional, mucho de enfermedad incurable, casi como lo definió Pinsker. Pinsker era uno de los líderes judíos de finales del siglo XIX, era médico, por lo cual utilizó el término patológico más bien, de judofobia. Él no utilizaba el término antisemitismo, sino más bien judofobia, porque no se refiere a los semitas, ¿no? Semitas también son los árabes y otros, sí que lo concentraba como una especie de enfermedad que no es susceptible a ninguna medicina concreta. Pues si estamos hablando de un fenómeno metahistórico, desde luego eso se reivindica por el hecho de que el momento álgido del fenómeno es también un fenómeno metahistórico, el Holocausto. Todo intento de explicar el Holocausto, pues se puede contar la historia, como acaba de salir ahora un libro que además recibió el premio Pulitzer en Estados Unidos, de Saul Friedlander, el mismo hijo de supervivientes del Holocausto, un libro de 2 volúmenes. Lo que hace Friedlander en ese libro simplemente es la mejor manera de comprenderlo es a través de contarlo, ¿no? Contar la narrativa con todos los detalles, etc. Y últimamente también este debate de este punto álgido del antisemitismo, que es el Holocausto, salió a las pantallas con la película sobre Hannah Arendt, que está ahora mismo en las salas de cine, que aconsejo ver. La película es algo muy, muy interesante y muy especial, sobre una mujer muy especial que tenía una actitud, su propia perspectiva sobre el fenómeno del Holocausto. Ella fue enviada, no sé si para los alumnos, Hannah Arendt fue una filósofa judeo-alemana que después emigró a los Estados Unidos y ahí escribió algunas obras. Fue profesora en Princeton y escribió algunas obras importantes sobre los orígenes del totalitarismo, su libro más importante. Y en algún momento, cuando Eichmann, Adolf Eichmann, que era el ejecutor más bien del programa de la solución final del problema judío, estaba siendo juzgado en Jerusalén, ella fue enviada por un periódico americano para cubrir el evento y publicó después un libro que causó muchas olas y muchas reacciones. El título del libro era La banalidad del mal, Eichmann en Jerusalén. Y su tesis esencial era que, muy dura de asumir, pero posiblemente no disparatada, que la ejecución del Holocausto y la mentalidad que puede llevar a tal crimen puede ser absolutamente normal, no tiene por qué ser patológica. Era una persona disciplinada que cumplía la ley, por cierto. Eichmann cumplía la ley, esa era la ley. Había un líder y él estaba dentro de la ley, y mañana pues podría haber cumplido otra ley si la ley hubiese sido diferente. Era una tesis bastante controvertida, pero de todos modos quería explicar
que es necesario reinsertar el Holocausto dentro del devenir histórico, de la narrativa histórica. No es nada fuera de lo normal y, de hecho, estamos viendo genocidios en distintas partes. Lo hemos visto en los Balcanes, en Srebrenica, lo vimos en Darfur, lo hemos visto en Ruanda. O sea que vamos a reincorporarlo a la historia. También formó parte de un debate mucho más amplio entre historiadores en Alemania y fuera de Alemania. El historiador más importante alemán que intentó de historicizar al Holocausto, insertarle en la historia, fue Ernst Nolte. Ernst Nolte, que escribió un libro muy importante, Three Phases of Fascism, las tres fases del fascismo, pues lo compara a los Gulag. Dice, ¿por qué va a ser diferente de los Gulag? Los Gulag y el Holocausto y los campos de concentración son iguales. Además, Stalin también era un asesino de masas, no diferente de Hitler. Hay una diferencia. Anne Applebaum es una historiadora muy importante que escribió dos libros muy importantes. Uno sobre los Gulag. Es una historiadora americana casada recientemente con el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Conoce muy bien todo el mundo del este de Europa. Su último libro es sobre el este de Europa, ¿no? The Iron Curtain, el telón de acero. Ella dice, no, ella explica, hay una diferencia. La magnitud, la cantidad, el número de muertos, de asesinados puede ser igual o más con Stalin. La diferencia es que Stalin no buscaba a una raza concreta, era más bien basado en su sistema de gobierno, en crear el terror como forma de gobierno y también en la persecución de enemigos políticos reales o ficticios. Aquí se trata de algo que tiene un origen en una filosofía que se desarrolla a lo largo de centenios, de siglos, en torno a una raza concreta. Y ese es el tema que me gustaría intentar de aproximarme, no contando demasiado, sino más bien adelantando tesis posibles, ¿no? Está, desde luego, desde el principio, desde el inicio, el elemento religioso. De eso no cabe duda, de que hay un elemento religioso. Aunque no es necesario ver el elemento religioso como el único origen, porque hay un elemento precristiano que aparece ya entre los romanos. Un discurso famoso de Cicerón contra Apio, ¿no? Es un discurso que todos los expertos utilizan para manifestar que no se trata solamente de la cuestión religiosa o de la dicotomía judaísmo-cristianismo en su etapa inicial. Pero sin duda alguna el cristianismo y el hecho de que los judíos no se incorporan a la Iglesia forma parte bastante importante, ¿no? Casi constituyente del fenómeno. La visión agustina era de que incluso no hay que hablar de los judíos porque él definía la sinagoga humillada. Ese es el término que San Agustín utilizaba, la sinagoga humillada. Por eso es un desprecio total su desaparición o su asimilación en algún momento sería lo ideal. Un cambio en la actitud cristiana hacia el judaísmo ocurre en el siglo XII. En el siglo XII empiezan las disputas, las disputaciones, los debates entre religiosos de ambas partes, y eso es un fenómeno relativamente positivo, porque lo que quiere decir es que, vamos a ver, aquí superamos esa etapa de la sinagoga humillada y debatimos. Y debatir significa antes intentar de conocer, ya no despreciar y dejar de lado, ¿no? Y es cuando entra el estudio del Talmud, empieza a aparecer también en el currículum de los estudiosos del siglo XII y más allá.
Claro que el Talmud en sí mismo se convierte después en algo mítico. ¿Qué es el Talmud? Para explicar de qué estamos hablando. El Talmud es la interpretación que los rabinos daban de las escrituras, de la Biblia, ¿no? La Biblia es lo que es, y el Talmud en el segundo siglo después de Cristo se escribe. Hay dos Talmud, uno que se escribe en la diáspora en Babilonia, otro en Jerusalén, y son interpretaciones por el estilo muy económico de la Biblia. La Biblia tiene un estilo muy económico, muy corto, ¿no? Por ejemplo, os podéis imaginar una comparación entre un texto bíblico y la Odisea. La Odisea es una odisea, es un viaje, es larga, te describe todo. Miren lo que ocurre con Abraham. Dios le dice, toma a tu hijo, a tu único, Isaac, y llévalo al sacrificio. Y la respuesta de Abraham es, aquí estoy. Y 3 días viaja, pero nada se habla de esos 3 días en la Biblia. No se dice nada de los 3 días. Imagínese lo que ocurre en la mente y en el alma de un padre durante esos 3 días. A eso me refiero. Esa economía quiere transmitir un mensaje. La fe inquebrantable, la obediencia sin reservas a lo que Dios pide. Por eso dice, aquí estoy, y los 3 días no habla de sus remordimientos, ni de sus pensamientos, ni nada, sino va a sacrificar. Lo que hace el Talmud es, entra y desarrolla la historia, y explica, y debate, etcétera, etcétera. No obstante, es un ejercicio que a veces parece bastante esotérico, al borde del místico, que creó en torno a este documento una serie de... ¿Qué demonios estarán ahí haciendo los judíos? ¿Qué documento es el Talmud? ¿No? El Talmud se convierte en algo también de lo siniestro del debate y tal y cual, ¿no? Pero eso es lo que es. La Mishnah, el Talmud, por cierto, hay traducción en español. La Mishnah tiene una traducción en español y se puede ver. En fin, también el Talmud forma parte de eso. Hay que recordar también algo que, entre comillas, según cada uno piense, yo diría que sería la parte de la culpabilidad de los judíos. La parte de la culpabilidad de los judíos en el tema es que es una nación que nace con un etnocentrismo muy marcado. Es una nación que viene que inventa el monoteísmo, tiene ese monopolio de haber inventado lo que después se convierte en el pilar de la vida religiosa del mundo civilizado. Una frase muy importante que aparece en la Biblia dice: Am levadad ishkon ubagoim lo yitchashav. Una nación que vive sola y no hace caso a los gentiles. Es una frase que aparece en la Biblia. Am levadad ishkon. Un pueblo que vive en soledad, ¿no? O sea, que existe ese fenómeno de que has recibido un mensaje y tienes la obligación de guardarlo, de reservarlo, de transmitirlo, y eso ha mantenido esta cohesión histórica del pueblo judío, que ha desarrollado unas reticencias por parte del mundo que le rodea. Hay que tener en cuenta que el judaísmo no es una religión de creencias. El judaísmo no te dice, tú tienes que creer en esto o en lo otro. El judaísmo lo que te dice es lo que tienes que hacer. Es una constitución, no es una serie de creencias. En el cristianismo es necesario, por ejemplo, creer en la Trinidad, creer en Jesús, el Espíritu Santo, etc. En el Islam hay algo parecido.
En el judaísmo no existe que usted tiene que creer, es una constitución, tienes mandamientos, tienes que comportarte así, cada día tienes que hacer esto y esto y esto. O sea, es una manera de mantener una comunidad en torno a reglas, no en torno a creencias. Y esas reglas requieren pues una organización comunitaria. Para creer no necesito una organización comunitaria, pero para comportarme sí la necesito. Y eso es lo que crea la comunidad judía, y eso es la sinagoga, y eso es las organizaciones comunitarias que existen por todas partes. O sea, los judíos se organizan en comunidades de comportamiento, no de creencias. Y eso también crea una situación, digamos, de reticencia, que son estos mandamientos. Un judío, por ejemplo, religioso ortodoxo, está obligado a hacer cada día 360 mandamientos. Ahora dígame usted quién puede hacerlo. Claro, solo lo único que hacen es eso, ¿no? 360 mandamientos al día. Y hay una bendición, por ejemplo, de los ortodoxos por la mañana cuando se despierta, que no es una bendición sexista, al margen de que aparezca sexista. Dice, bendito sea Dios que no me hizo mujer. Eso lo dice cada mañana un judío ortodoxo. Ahora, aparece sexista, pero no lo es. Lo que él quiere decir ahí es que las mujeres no tienen que hacer los mandamientos que hacen los hombres. Yo estoy muy orgulloso que puedo hacer si yo fuese mujer no tendría que hacer esos mandamientos, pero yo quiero hacerlos. Yo quiero ser esclavo de Dios hasta el final, ¿no? O sea que el fenómeno judío, de eso quiero referirme para explicar, si me permitís, de alguna manera, o aliviar la culpa de los demás de alguna manera, es un fenómeno anómalo. Es un fenómeno anómalo. No hay naciones que se desarrollaron a través de la historia de la misma manera. Y el fenómeno anómalo pues siempre despierta una actitud de recelo, de incomprensión y además se convierte en un caldo de cultivo fácil para asumir propagandas, incitaciones, etc. Yo iría incluso saltando 2000 años adelante, yo incluso explicaría de alguna manera la cuestión de Israel frente al mundo también por ser un fenómeno anómalo. Israel es un fenómeno anómalo. No existen países que se han creado de esa manera, con señores que llegaron desde 2000 años después y volvieron a una tierra, y no solo eso, después ganaron todas las guerras a todos. Habrá algo aquí de raro, ¿no? Lo que quiero decir es que la anomalía del desarrollo de esta particular nación ha facilitado de alguna manera también la actitud desde fuera. Otro elemento que me gustaría destacar es que después de la dispersión de los judíos en Europa, a través del mundo, vemos algo que también es bastante comprensible. Ya que los judíos mantienen su coherencia, su cohesión como nación o como comunidad de comportamiento y de reglas, de alguna manera en el cristianismo existe las reglas en los monasterios, es una comunidad de reglas también el monasterio. Pues si queréis, es un monasterio laico, de alguna manera, todo lo que es la comunidad judía. Desde luego, al estar dispersos a través del planeta, el nacionalismo, la nación para la comunidad judía es algo problemático. Si Alemania vuelve a sus raíces nacionales, se define como una nación en el sentido más exclusivo o exclusivista posible,
Eso para los judíos no es bueno. ¿Cuándo salen los judíos? Existe el mito, por ejemplo, que los judíos vivieron muy bien en el mundo árabe, en el mundo musulmán, por tolerancia, etcétera. Con tolerancia, sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece el nacionalismo. ¿Cuándo se quiebran las comunidades judías en el norte de África? Con el nacionalismo. Cuando se convierten en nacionalistas, echan a los franceses, pues cuando los judíos no tienen lugar. Y eso explica el punto importante que quiero destacar. Eso explica por qué encontraréis a los judíos a lo largo de la era moderna en los movimientos más progresistas de la civilización occidental. Los judíos, no hay manera de explicar el socialismo europeo sin judíos. Es Karl Marx, es Leon Blum, es Rosa Luxemburg, es Victor Adler, es Bernstein. Esos son los líderes, esos son los que formaron el socialismo europeo. Para el judío, el socialismo era la salvación, porque el socialismo tenía esa cosa internacionalista, diluía el nacionalismo. Y al diluir el nacionalismo, pues se podía vivir. El nacionalismo era el enemigo. Sabéis que para rezar, los judíos necesitan por lo menos 10 varones. Si hay 10 varones, se puede rezar. Se contaba siempre la anécdota que en el primer Politburo de la Revolución Soviética, de la Revolución Rusa, si Lenin sale de la sala, se puede hacer minyan. Porque minyan son 10, decía, minyan son 10. Si Lenin sale, que era el único no cristiano, no judío, porque todos los demás eran judíos. Desde Trotsky, pasando por Kamenev, por Zinoviev, todos eran judíos. El único que no lo era Lenin. Y vete tú a saber. O sea, que lo que quiero decir con esto es que el fenómeno internacionalista arrincona a los judíos el momento que empieza a surgir el nacionalismo europeo en el siglo XIX. O sea, crea también un problema muy serio para ellos. Y no ayudó nada. Sabéis que en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la cantidad de judíos que lucharon en el ejército alemán era enorme. Era enorme. Era incluso desproporcionada a la población general. Pero eso no ayudaba. Al final, eso no fue la solución. Intentar de ser más alemán que los alemanes. Con el momento que aparece el nacionalismo. Permítame relacionarlo con otra cuestión, que es la siguiente. El nacionalismo alemán, por ejemplo, y yo creo que en general el nacionalismo, pero en particular la cuestión de Alemania, se inspira en elementos premodernistas, incluso antimodernistas. ¿Qué es Wagner? ¿Qué es la música de Wagner? La música de Wagner es el retorno a las leyendas teutónicas, pre-revolución francesa, pre-emancipación, pre-libertad, egalidad, etcétera, igualdad, etcétera, ¿no? Y los judíos aparecen como un elemento modernista. El nacionalismo alemán es, de hecho, una rebelión contra el modernismo que frecuentemente está identificado con la cuestión judía. Claro que Alemania es un caso bastante peculiar, porque Alemania es el caso de un nacionalismo profundamente frustrado. Alemania es un país relativamente joven, es una nación o un Estado-nación relativamente joven. Y además es un Estado cuya definición, no solo Alemania, sino
Alemania y los países del este de Europa, a diferencia de los países del occidente, es un nacionalismo étnico. Hay que diferenciar el nacionalismo étnico, que tiene que ver con una nación que tiene un origen étnico común, y por lo tanto todo lo que no sea ese elemento étnico es diferente y susceptible a ser perseguido, y ese es el caso del centro hasta el este de Europa. Acaba de aparecer un libro de Timothy Schneider, un libro muy importante sobre, creo que le he visto ya en español, se titula Bloodlands, Tierras de Sangre, y él desarrolla toda la historia del este del centro y este de Europa durante la época entre las dos guerras mundiales, y pone énfasis en este fenómeno del nacionalismo étnico que no permite la existencia del otro. El Estado-nación es más francés, que la nación se crea a través de la educación. Por eso, un niño nacido en Marruecos o en Guinea aprende en el colegio historia de Francia. Lo primero que le enseñan es nos ancêtres les Gaulois, nuestros antepasados fueron los galos. Un niño negro en Camerún o tal, pues sus ancestros eran los galos. Porque el sistema educativo crea la nación, ¿no? Cuentan siempre que en Francia, si usted llega a París al Ministerio de Educación a las 10:30 de la mañana, le dirán qué están estudiando en todos los colegios de Francia a esa hora. O sea, es un sistema muy, muy centralizado en la idea de inculcar los valores de la República. Todo el mundo habla hoy, por ejemplo, de que no dejan a los musulmanes andar con burkas, ¿no? Con el burka. Porque eso va contra la cuestión de la República. Pero lo que no dicen es que tampoco se permite la kipá, porque eso también quiebra la unidad, lo que los franceses llaman la République une et indivisible, la República una e indivisible. Es otro tipo de situación. Pero en el este de Europa, en Alemania, es la cuestión de la etnia. Y aquí habló, no sé, creo que usted habló de Gobineau. Usted habló de Gobineau, y Gobineau es un ejemplo, y no es el único, porque en el siglo XIX empieza esa antropología racial, de categorización de razas, ¿no? Y dentro de eso, muy desarrollado en Alemania, que cuando al final llega Hitler a Alemania, muy difícil de ver que él haya inventado algo que no surge de ese encuentro problemático entre el judío con su comunidad de comportamiento, etcétera, y la esencia de lo que Alemania es, del nacionalismo alemán. Paul Lagarde, 1880, escribe lo siguiente, un alemán: uno tiene que tener un corazón tan duro como el de un cocodrilo para no sentir pena por los pobres y explotados alemanes, y lo cual es lo mismo para no odiar a los judíos y a aquellos que por supuestas razones humanitarias defienden a esos judíos, o que son demasiados cobardes para no eliminar este veneno judío. Con tríquina y bacillus uno no negocia, tampoco se les puede educar, lo que hay que hacer es exterminarlos lo más rápida y totalmente posible. Hitler podría haber firmado esto fácilmente, y esto aparece en 1880, con la reunificación de Alemania, con Bismarck, vemos ese fenómeno desarrollándose. ¿Quién eran aquellos judíos que llegan al centro de Europa, Alemania y otros países, pero más que nada Alemania? Permítame una anécdota personal. Yo tuve el privilegio de una vez ser invitado por la canciller Angela Merkel a una cena en la Cancillería.
ella invitó a 10 personas que quería hablar del Islam en Europa. Y cada uno en esa cena pues dio su opinión, etc. Yo empecé con mal pie, porque decir a un canciller alemán, canciller, permítame, voy a empezar hablándole de los judíos en Alemania. Eso es lo peor que uno puede decir a un... lo peor que uno puede decir a un canciller alemán, ¿no? La mujer estaba un poco... pero la canciller rápidamente lo captó y al final yo creo que terminamos muy bien. Lo que yo le dije era lo siguiente, que todos aquellos judíos que en la historia de Alemania y del centro de Europa habían entrado en la lista de los que han contribuido a la civilización alemana, a la civilización occidental, los Freud, los Rosenzweig, los Mendelssohn, los Einstein, los Stefan Zweig, todo esto eran, le dije a la canciller, eran hijos y nietos, y no más allá, hijos y nietos, de Ostjuden. Ostjuden eran judíos del este, es una expresión alemana que era una expresión condescendiente hacia los judíos que llegaban del este de Europa en el siglo XIX. Antes, incluso del siglo XVIII y siglo XIX, el Ostjuden era el judío, no sé si habéis visto la película esta de el violinista, ese es el Shtetl. El Shtetl es una palabra en yiddish, la aldea judía del este de Europa, de una pobreza dramática, de un desconocimiento del mundo, pero sí muy bíblico, muy estudioso, etcétera. Pero esos eran los judíos que llegaron. Era un lumpen proletariat que llegó a Alemania y les despreciaban los alemanes. El Ostjuden era algo despreciable. Pues bien, sus hijos y sus nietos fueron estos, los Einsteins y los Sigmund Freud. Yo le dije a la canciller que la razón que eso fue así no tiene nada de genético. La razón es que ellos supieron secularizarse. Hoy la mayoría de los judíos en el mundo pertenecen a la rama del judaísmo reformista, liberal. Es verdad que lo que llama la atención son los de los tirubuzones, etcétera, etcétera, pero son una ínfima minoría. La mayoría de los judíos en el mundo, en Estado de Israel y en Estados Unidos, son liberales, donde ya no requieres un rabino, hay una rabina, es una mujer que para los ortodoxos eso es impensable, ¿no? Que yo me acuerdo la primera vez que yo di una conferencia en una sinagoga liberal en Estados Unidos, porque además te invitan a dar una conferencia. La rabina que estaba ahí era un viernes por la noche, terminó de abrir el armario donde está el libro de la Torá y cogió un cigarrillo y empezó a fumar. Eso es impensable, pero la mayoría son liberales, ¿no? Alguien dijo que en Estados Unidos los judíos ganan salarios como los presbiterianos, pero votan en las elecciones como los puertorriqueños. O sea, los judíos son los más demócratas que hay. Nunca votan por los republicanos, votan por los demócratas. Incluso cuando George W. Bush fue uno de los más fanáticos amigos del Estado de Israel, no recibió más que el 17% del voto judío. Los judíos son liberales. Y hay una institución, he visto aquí que habéis utilizado bastantes estadísticas, el Pew Research Center en Estados Unidos, es el centro de... Pues bien, los judíos eran el grupo étnico que más se opuso a la guerra de Irak, Pero la imagen es distinta. La imagen es que los judíos manipularon a Bush para que entre a la guerra, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir con esto es que la secularización del judaísmo o la salida del gueto, la capacidad del judaísmo alemán
de abrir espacios para una posibilidad de asimilación sin abandonar lo esencial de tu judaísmo cultural, eso fue la razón que los judíos se integraron. Y eso es lo que yo quería decir a la canciller. Si el Islam es capaz de salir de la mezquita como el pilar central de su vida, de hacer cierta reforma, de aliviar el peso que evita a la comunidad islámica integrarse, eso no hay ninguna razón que sea diferente. O sea, y ahí está el dilema. Y los judíos lo hicieron, Ahora, que la historia terminó tan mal como terminó, no tiene que ver necesariamente con eso. Pero, y desde luego ya todos tenemos la esperanza de que esto no se repita. Con los judíos no se repetirá porque ya casi no hay judíos con Europa, pero que Europa sea lo suficientemente tolerante con otros para que lo impensable desde luego no va a ocurrir, no pensemos que ocurra, pero tampoco fenómenos como se habían dicho aquí antes de xenofobia, etcétera, no se repitan. Por lo cual yo pienso que tenemos también este fenómeno del progresismo, ¿no? Pero al mismo tiempo están en la banca y al mismo tiempo están en la derecha y al mismo tiempo están en la izquierda. No, aquí hay un plan. Aquí algo hay que no se explica, ¿no? Porque tampoco les puedes categorizar y decir, son solo banqueros, no. Son también Trotsky, son radicales. La líder, la fundadora del anarquismo americano es judía. O sea, ¿qué demonios ocurre aquí, no? Aquí ellos quieren ocuparlo todo y se crea y apuestan por todo, invierten inteligentemente, digamos, ¿no? Invierten en el comunismo, invierten en el capitalismo, invierten en los malos, invierten en los buenos, en fin, el fenómeno digamos, el devenir histórico del judío en Europa, pues sí, la persona que no es lo suficientemente culta, que no entiende los matices. Yo decía que Oscar Wilde decía que la diferencia entre la civilización y la barbarie es el matiz. Intenta ver las cosas, lo que ve usted es parecido a la realidad, pero no es toda la realidad. Hay que ver las condiciones, por qué se ha creado así, y no que de repente hay un plan maestro, ¿no? Un gran plan. El gran plan, el primero que lo escribió, fueron los rusos, ¿no? Los protocolos de los sabios de Sion es un libro que se escribió por la Ujrana, se escribió por los servicios secretos rusos. Y hasta hoy sigue siendo como un documento, como si hay una serie de sabios que lo controlan todo, incluyendo los medios de comunicación. Díganme, por favor, si los judíos controlan los medios de comunicación, ¿por qué demonios Israel es tan impopular internacionalmente? ¿Por qué últimamente en un sondeo que apareció por el BBC, Israel es el cuarto país más odiado del mundo? O sea, si controlamos los medios de comunicación. O sea, por cierto, ¿sabéis quién salió ahí el primer país más querido? Muy interesante, lo cual da esperanzas. Alemania. Sí, el país más querido. No, pero en un sondeo internacional de la BBC, ¿qué quiere decir eso? No, da esperanza en el sentido, yo hablo como israelí en este sentido, cambias tus políticas y resuelves el problema palestino. Yo no veo las cosas de una forma determinista, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos posibilidad de cambiar, que Alemania aparezca 2 o 3 generaciones después de Hitler como el país más popular, en un sondeo imperfecto que podría ser ese sondeo, a lo mejor, pero da una línea. Permítame unas reflexiones sobre la cuestión de Israel, porque últimamente se desarrolló mucho el tema de... hay una tendencia en algunos sectores israelíes, y no solo israelíes, de rechazar todo tipo de crítica hacia Israel como otra forma de antisemitismo, ¿no? Y yo no estoy en esa parte,
no quiero estar, nunca estuve y nunca lo estaré. Yo creo que Israel tiene que rendir cuentas por sus políticas, las buenas y las malas, y la crítica es perfectamente legítima. Y no toda crítica tiene que ser rechazada. Bueno, es por antisemitismo. Es una manera muy conveniente de rechazar críticas. Por otra parte, el fenómeno israelí sigue siendo algo que intriga la imaginación, que intriga y no queda la cosa así sin darle un poco más de explicaciones. Al fin y al cabo, uno se pregunta ¿por qué tanto interés? Al fin, miren, han muerto hasta ahora en 2 años 100.000 sirios. En 2 años. En todas las guerras de Israel, todas las guerras de Israel, entre civiles, militares, en 60 años, todavía no hemos llegado a 50.000. Cada muerte vale su peso. ¿Por qué las calles de Europa no están llenas con manifestaciones por lo que ocurre en Damasco, en Alepo? Y sí lo están cuando ocurre la cuestión israelí, cuando hay un enfrentamiento en Gaza o en otro lugar, etc. No deja de ser una pregunta legítima. O sea, Tom Friedman, el columnista del New York Times, escribió un libro que se titula From Beirut to Jerusalem, de Beirut a Jerusalén, donde él trata de explicar este fenómeno. ¿Por qué este interés tan excesivo con la cuestión de Israel y los palestinos? No, al fin y al cabo no es el único pueblo que está maltratado, los kurdos son 20 millones dispersos en cuatro estados, tienen derecho a independencia, no se la dan. Yo no he visto ninguna manifestación por los kurdos en ningún lugar. Y Tom Friedman escribe que cuando árabes matan a árabes, eso no es noticia. La noticia es cuando judíos matan a árabes. Y él lo define como a politically correct form of antisemitism. Dice, eso es una forma políticamente correcta de antisemitismo, porque es muy correcto defender a los palestinos. Es muy correcto defender a los palestinos, me parece muy bien. Pero esta ultradefensa, concentrándote en esto y no en otros casos, él lo define como una forma políticamente correcta, porque estás defendiendo a los palestinos, pero de centrarse en Israel. De hecho, la resolución de las Naciones Unidas del 1975, definiendo al sionismo como una forma de racismo, pasó cuando no había ni un asentamiento en los territorios ocupados, ni un asentamiento, y cuando la OLP todavía no había aceptado la existencia del Estado de Israel. O sea, que hay algo, al fin y al cabo, bastante único con el caso de Israel en los foros internacionales. A veces salió Nicolás, quería decir esto cuando en su presencia, porque él habló de Durban. Durban, lo que él dijo me parece muy bien, todo está muy bien, no se refirió al fenómeno israelí, pero créanme, Durban fue una bacjanalia de odio, de asesinato de carácter, ¿se dice? Se puede asesinar. En inglés dice character assassination, ¿no? Se puede, de asesinato de carácter del Estado de Israel. Fue una fiesta increíble donde todos los males que hay, que habrán, que por haber, se han centrado en lo que representa el Estado de Israel. Es un fenómeno que a mí me intriga, no tengo todas las respuestas. Las únicas respuestas que puedo tener son las que yo creo y siempre he creído como ciudadano israelí, como político israelí,
las únicas respuestas que yo propondría es que Israel haga todo lo posible para cambiar sus políticas, para que haya un Estado palestino, etcétera, etcétera. No tengo la mínima duda, no obstante, no tengo la mínima duda, y créanme, no lo digo desde un punto de vista radical ni nada, que cuando se resuelva, y ojalá se resuelva el problema palestino, y los palestinos tengan su Estado, esta relación compleja hacia el Estado de Israel seguirá existiendo. No en el mismo nivel, a lo mejor, en algunos sectores se podría diluir, pero es el fenómeno que todavía persiste. Miren, para que una historia mediática, el Estado de Israel es el único Estado que ha nacido, el único Estado occidental, digamos, que ha nacido durante el auge de los medios de comunicación modernos. Por lo tanto, en algún momento se ha beneficiado con el Holocausto, con el impacto que tuvo el Holocausto en la opinión mundial, pero en otro sentido ha sido perjudicada, en el sentido de que todo lo que hace y lo que no hace ha tenido una repercusión mediática. Pero para que un fenómeno, y esto es, en mi opinión, muy importante, para algo que ocurre, para una anécdota, una historia que ocurre frente a nuestros ojos, tenga un impacto mediático, el volumen gigantesco que la cuestión de Israel tiene, para eso tiene que ser parte de una historia mayor. La historia del pueblo judío y de Israel, y del Estado de Israel, en la mente occidental, forma parte de una historia más grande, que es la Biblia, que es el nacimiento del pueblo judío, que es Jesús, que es después viene el Holocausto, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que todo se interpreta en el contexto de la memoria en torno a algo mucho más grande. Darfur no representa algo, no forma parte de una historia más grande en la mente de Occidente. Ruanda no forma parte de algo más grande y por lo tanto se queda en su dimensión. La cuestión judeo-israelí forma parte de algo mucho más grande en la mentalidad de Occidente. Todo esto de lo que estoy hablando no afecta casi para nada a Asia. Esto no hay en Asia, lo que estoy contando. Los asiáticos les dejan, ni en China, les dejan sin cuidado, palestinos, israelíes, Eso es un fenómeno europeo. Y es un fenómeno europeo porque forma parte de una historia mucho más grande en la conciencia europea. Y claro, tiene también esta dimensión que a mí me gustaría destacar en este contexto. Europa tiene dos complejos. Nosotros tendremos los nuestros, cada uno tiene sus complejos. Dos complejos. Uno es el complejo colonialista, lo que hubo en las colonias, en el norte de África, en Asia, etc. Y el otro complejo es un complejo judío. El complejo judío, un complejo de culpabilidad por lo que ocurrió con los judíos y un complejo por lo que ocurrió con los palestinos. Y el complejo judío, el complejo colonial, lo que hace es paraliza a los europeos, no saben cómo moverse entre estos dos complejos. Y hay una facilidad frívola en aplicar a todo lo que ocurre en el conflicto israelí-palestino, aplicarle metáforas holocausticas. Saramago era un escritor que yo adoraba y admiraba y me encontré con él varias veces y leí todo lo que el hombre escribió. Pero una vez Saramago llegó a una ciudad palestina que se llama Jenin, después de una batalla que hubo ahí, en la cual murieron 52 personas, entre ellas 25 israelíes. Y él, cuando un periodista le preguntó qué pensaba de lo que está ocurriendo en Jenin, dijo, esto es Auschwitz. Ahora yo digo,
mire usted, Auschwitz es una factoría de muerte donde morían 30.000 personas al día. Ahí hubo una batalla, justa, injusta, lo que quieras. Pero ¿por qué Jenin? ¿Por qué Auschwitz? Hay una frivolidad en la aplicación. ¿Sabéis cuántas veces Israel ha cometido genocidios? La batalla en el sur del Líbano es un genocidio. El ataque a Gaza es un genocidio. No, es una guerra entre dos partes. Una te lanza cohetes, la otra contraataca. ¿Y qué va a hacer? La otra no quiere perder, tiene mejores armas, pues mata a más personas. Pero genocidio no es. A veces tenemos que empezar a redefinir las palabras. Y yo creo que esa frivolidad en la aplicación de metáforas holocausticas al conflicto árabe-israelí, que no se aplican a lo que Estados Unidos hizo en Irak, a lo que Gran Bretaña hizo en Mosul, no se aplica solo en este caso. Yo creo que tiene que ver con algo en la subconsciencia europea de liberarse de este complejo, diciendo a los judíos implícitamente, mire, cuando ustedes os convertís en una nación como todas, también hacéis holocaustos, también hacéis genocidios. Es un mecanismo de decir, bueno, ahora hemos acabado, ya estamos empatados. Nosotros hemos hecho, y ahora vosotros cada día hacéis un... Si tantos genocidios hemos cometido, no estaríamos en una situación en que nos dicen que si no hay una solución de dos estados, el Estado de Israel desaparecerá porque habrá una mayoría palestina. Ya que Europa, Denis de Rougemont decía que Europa es el continente de la memoria. Y sí, es una memoria donde tiene de todo. Y entre otros tiene esa cuestión de complejo con la cuestión judía. Pero de todos modos, acomplejados somos todos. No nos vamos a sentar ahora frente a un Jung o a un Freud. Lo que necesitamos es seguir el camino de Alemania. Dios mío, ¿quién iba a decir que Alemania va a ser el país mejor valorado, más popular, más querido por sondeos a través del planeta? Creo que cambiar políticas, mejorar, acercarse, todas las cosas más banales, pero las más reales, las verdades más eternas. O sea, intentar de resolver los conflictos. ¿Desaparecerán los odios por completo? Nunca desaparecerán por completo. Los conflictos desaparecerán, nunca desaparecerán por completo. La paz celestial estará a lo mejor cuando nos encontremos con nuestro Señor. Pero tenemos que hacer todo lo posible para reducir estas tensiones. Yo soy consciente de que buenas intenciones no son suficientes. Por eso lo que el fiscal explicó aquí y lo que otros explicaron sobre la necesidad de no solo de tener la guardia, sino de los mecanismos, de la definición de los términos, de la preparación de la gente para luchar contra estos fenómenos. Esto seguirá siempre siendo importante. Muchas gracias.